En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 9. Hoy la iglesia tiene presente a Lucas el evangelista, el discípulo de Pablo, también discípulo en algún momento de San Pedro, y que hace este evangelio y después hará los hechos de los apóstoles. Bueno, vamos a ver el evangelio que la iglesia nos presenta en esta fiesta de Lucas, San Lucas el evangelista. Dice así: después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El pasaje del evangelio que la iglesia nos presenta en esta fiesta de este evangelista que no fue apóstol, fue seguidor, fue discípulo de San Pablo y de San Pedro. Bueno, este pasaje que se nos ofrece hoy nos habla de este poder que tenemos los cristianos. Es un poder espiritual. El poder que tenemos los cristianos por el hecho de ser seguidores de Cristo. Cuando nosotros estamos instruyéndonos, somos discípulos. Cuando ya compartimos lo que hemos recibido, nos hacemos apóstoles. Bueno, por el hecho de ser seguidores y apóstoles de Cristo, de Jesús, tenemos un poder y es el de dar la paz. Sí, vean, dice ahí: cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa, versículo 5. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Una palabra que, aunque la pronunciamos nosotros, no es nuestra, es de Dios. Nuestra palabra tendrá poder, o dicho de otra manera, será creíble cuando sea una palabra que se refiere a Dios y no a nosotros. Aquí radica el poder de los cristianos. Nuestra palabra, con pretensiones de verdad, de esperanza, de misericordia, se convierte en palabra de Dios. A esto se refiere el fragmento del evangelio de hoy, cuando le encarga a estos 72. Los discípulos, los seguidores, son los que proclaman la cercanía del reino, y los que curan enfermos son los intermediarios del poder de Dios. Al ser seguidores de Jesús, recibimos la misma misión de Jesús: predicar el nombre de Dios, predicar la misericordia de Dios, predicar la felicidad que es Dios, pero tenemos que encarnarla primero nosotros. Cuando nosotros somos portadores del reino, es decir, que lo estamos encarnando, nosotros también nos convertimos en estas vías, en estos canales, en estos puentes, en estos transmisores de la misericordia de Dios
A algunos nos ha tocado la experiencia de estar en algún lugar cuando nos estamos esforzando por vivir la palabra y nosotros solamente les compartimos lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros y les compartimos la palabra de Dios, la reflexionamos. Con el tiempo nos damos cuenta que muchas personas que con actitud receptora, disponible, aceptaron la palabra no nuestra, sino la palabra de Cristo, sus vidas cambiaron, se transformaron y sucedieron estos milagros que muchas veces a ojos de otros pareciera ser que eran imposibles, pero llegó la palabra por medio de ti que hiciste la experiencia, por medio de otras personas que hicieron la experiencia y esa persona cambió, se transformó. Quizá a lo mejor la situación familiar, los conflictos familiares vinieron a menos y es ahí donde Dios actúa. No somos nosotros, somos transmisores de un mensaje en cuanto vivimos ese mensaje. Por eso a veces encontramos esta cuestión de personas que fueron o que hicieron una experiencia de misión durante un tiempo y durante ese tiempo se esforzaron en vivir la palabra y estaban ahí en ese lugar. Después dejaron ese lugar las personas para regresar a sus lugares con sus familias, a sus ambientes, se apartaron de vivir la palabra y ya lo que dicen no tiene efecto en los que le rodean, no tiene efecto con las personas que conviven. Y a lo mejor esa misma persona vuelve a ir a aquel lugar donde hizo la experiencia de misión u otra persona conocida vuelve a ir a ese lugar donde esa persona estuvo de misión y le pueden decir, cuando fulano de tal vino aquí, Dios se manifestó, cambió fulano, ya se casaron por la iglesia, sutano, mangano, perengano, estaba en depresión fulanita, estaba triste, vivía en soledad, esta persona era muy cohibida, muy tímida, y cambiaron cuando vino fulano de tal, pero no es fulano de tal, porque incluso podríamos decir, pero fulano de tal, si supieras cómo está viviendo ahorita, si supieras lo que anda haciendo ahorita, ayudó a muchas personas en su tiempo porque se esforzaba en vivir la palabra y se convirtió en un puente de bendición para otras personas. Nosotros los cristianos somos receptores de ese poder de Dios en la medida en que nos esforzamos en vivir el reino. Todos los días comunicándonos a Dios con oración, comunicándonos a Dios mediante los sacramentos, recibiéndolo a Él, esforzándonos por ser ecuánimes e íntegros, somos transmisores de ese mensaje. Cuando en el versículo 9 encontramos eso de sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no lo reciben, salgan a las calles diciendo hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a sus pies, lo van a sacudir como protesta contra aquellos que no quisieron recibir el mensaje. Aquí se habla de 72, en otros pasajes se puede hablar de 70, porque eran las naciones que se tenían pensadas, existían en el mundo, y por eso es que se dice que fueron enviados 70 o 72. Al igual que a los 72 enviados, también Cristo nos envía mediante este pasaje, nos envía a nosotros a preparar el lugar donde va a ir Él. Porque para eso van. Estos discípulos fueron a preparar el camino, a hablar de alguien que en algún momento llegará a estos lugares donde ellos están presentando. Después Jesucristo se hará presente, pero en ese lugar, cuando Él ya se haga presente, pues ya los otros, los 72 que fueron enviados, fueron a hablar de lo que Él hacía y de lo que Él anunciaba. Dice el versículo 2, ciertamente la cosecha es mucha, el trabajo es mucho, pero los trabajadores son pocos. También debemos de cuestionarnos, ¿somos pocos los que hemos aceptado en cierto modo el llamado de Cristo? Y a lo mejor dentro de estos pocos que somos, algunos somos flojos, dejados, desinteresados, ambiciosos, porque también nosotros debemos de cuestionarnos, ¿somos pocos, pero de qué manera estamos trabajando para el reino de Dios? ¿De qué manera estamos compartiendo la buena nueva? ¿Tenemos intereses dobles? ¿Somos flojos? Es más,
no nos comunicamos todos los días con nuestro patrón, con nuestro jefe, con nuestro Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Será que por eso luego hacemos malos trabajos o nos dejamos llevar más bien por nuestras ideas y no cumplimos con la misión que se nos ha encomendado? Hay que pedir al dueño de la cosecha, dice en el mismo versículo 2, para que mande trabajadores a recogerla. Nosotros vamos sembrando, otros vendrán a recoger la cosecha. La cosecha es para el reino de Dios, no es para nosotros. Hay que ponernos en camino. Como dice en el versículo 4, no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. En este caso ponemos muchas veces nuestras seguridades en lo material, en lo físico. Nuestra seguridad debe estar principalmente en Cristo. Nuestra esperanza debe estar en Él. Creo yo que de lo único que podríamos nosotros hacernos para ir a cumplir esta misión debe ser de la alegría, del ánimo generoso, sin duda sencillez, humildad, revestidos de libertad, para que nada ni nadie pueda impedir el poder anunciar que el reino de Dios está cerca, sin detenernos a las cosas que se nos van a presentar como dificultad en este mundo. En otro pasaje dirá que somos como corderos enviados en medio de lobos. La misión no es fácil, pero si vamos con Dios, si nos comunicamos todos los días con Dios, si disponemos nuestro corazón y llenamos nuestra vida de Él, las cosas serán más sencillas. Tienes una dificultad, tienes muchas dificultades, bueno, esperando que haya una recepción del otro lado, tú puedes anunciar el mensaje. Si no hay recepción del otro lado, bueno, solamente sacúdete las cosas malas que te digan, como ese polvo, el que tenían que sacudirse los discípulos, y para adelante. No hay de otra, no podemos quedarnos ahí a querer que la otra persona cambie a nuestro modo o a una cuestión de a fuerza. Decían allá en mi rancho, a fuerza ni los zapatos entran. Así que no insistas en querer hacer cambiar a una persona. Aquí la palabra es clara. Si del otro lado no hay aceptación, no hay recepción, no hay una disposición para la palabra, sacúdete todo lo que pueda decirte o hacerte que te perjudica en tu ánimo, en tu alegría, en tu esperanza o incluso en tu visión de querer evangelizar. Sacúdete todo eso y sigue adelante, porque si te quedas ahí a quererle cambiar a modo de fuerza, pues simplemente vas a desgastarte y vas a utilizar un tiempo de mala manera. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.